Híjole, qué feliz me siento, qué orgulloso me siento de ser mexicano. Vaya fin de semana de gloria para el boxeo mexicano. Y ahora les cuento que fue otro batacazo y ahora en Colombia. Llevaron al mexicano como carne de cañón a Colombia, pero salió como conquistador. El mexicano Ángel Patrón aplasta al prospecto colombiano Steven Simanca en el quinto round de esta manera tan espectacular en Barranquilla, Colombia. La pelea fue el día de ayer, la noche de ayer más bien, sábado 18 de abril, pelea en los Super Gallo donde Ángel Patrón presionó desde el inicio, desde el primer round, tratando de dar la sorpresa. El colombiano en el primero y en el segundo round hasta eso se defendió muy bien. Yo pensé que hasta nos iban a noquear al mexicano, pero para el tercero se veía que el trabajo al cuerpo del mexicano estaba dando resultado. La gente no lo podría creer porque este joven colombiano, Steven Simanca, era una de las esperanzas del boxeo colombiano y lo habían llevado con mucho cuidado, de poco a poco, y el mexicano era su prueba de fuego y no la pasó. Y es que entiendan, esto no es fútbol, esto es boxeo, y en el boxeo a México se le respeta. El mexicano es especialmente peligroso cuando sale a pelear fuera de su país porque se activa el modo supervivencia, así como lo demostró Ángel Patrón. La manera de llevar al prospecto colombiano contra las cuerdas y mantenerlo ahí a base de combinaciones de más de 5 golpes seguidos es impactante. Fácilmente se llevó el colombiano más de 10 golpes antes de caer fulminado en la lona en su propia casa y ante su gente. Vamos a contarlo si quieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 golpes antes de caer fulminado. El colombiano se comió. Y regálame un like en este momento si tú, al igual que yo, estás orgulloso de lo que hizo Ángel Patrón en Colombia. Batacazo en Colombia. Hay que poner mucha atención en Ángel Patrón. Nadie está hablando de él, pero aquí en Richie Blog sí hablamos de los prospectos. Aquí sí les damos el espacio y la atención que se merecen porque queremos más campeones del mundo. Queremos que nuestro boxeo brille más intensamente, que siempre queremos que nuestro boxeo mexicano siga siendo el número 1 del mundo, y eso solamente se logra a través de los prospectos, a través de las figuras que nadie conoce, a través de los que nadie ven, a través de los hombres que trabajan en silencio, sin reflectores, y que dejan que sus puños y sus sueños hablen. Ángel Patrón es uno de esos héroes que tiene toda la madera para ser campeón del mundo. Me gusta el estilo de Ángel Patrón. Este es el estilo típico mexicano que todo mundo le tiene miedo. Patrón es un fajador durísimo, es de la ciudad del Carmen en Campeche, es un invicto que con esta pelea ha mejorado su récord profesional a 19 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, y tiene 23 años, muy buena edad. Esta ha sido su primer pelea fuera de México y lo que le hace falta a Patrón es más fogueo, más peleas de estas, porque de ahí en más lo tiene todo. Hay que sacarlo ya a los Estados Unidos. Esa para mí sería la prueba de fuego para el mexicano. Contra el colombiano lo hizo muy bien porque el colombiano no era ningún bulto, era la joven promesa del boxeo de Colombia. Steven Simanca hasta la noche de ayer tenía un récord profesional de 8 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut y una derrota. 24 años, no es ningún bulto, un peleador muy bueno que estaba peleando de local y tenían planes muy importantes para él, para el colombiano, de ganarle al mexicano según iban a buscar su debut en los Estados Unidos. Pero el que tiene que debutar en los Estados Unidos es Patrón, quien a mi gusto lo único que le hace falta es agarrar colmillo en peleas internacionales. Toda su carrera la ha hecho en México, esta es la primera vez que sale fuera de México y lo logró. Ojalá lo podamos ver muy pronto en una cartelera en los Estados Unidos. Este mexicano tiene mucho talento, está en el punto exacto de subir al siguiente nivel. ¿Y contra quién te gustaría ver a Patrón en los Super Gallo? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita. Ahora sí quiero escucharlos, vamos a ver contra quién te gustaría verlo. A mí en lo personal me gustaría que se enfrentara a este gallazo, a Ramón Cárdenas. ¿Qué les parece? Creo que sería una prueba extremadamente dura, pero que definiría el verdadero nivel del mexicano. Porque en Japón, fíjense que los japoneses, esta es una de las razones por las cuales su boxeo ha crecido, los foguean desde luego, los enfrentan a lo mejor de lo mejor desde la quinta o desde la sexta pelea profesional, y creo que debemos de imitar eso de los japoneses, ponerlos a pelear con peleadores fuertes desde un inicio para ver el verdadero nivel, ¿no lo creen? Creo que Ramón Cárdenas sería un buen sinodal para el mexicano por los estilos. ¿Qué opinan ustedes? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios, y si este video te ha gustado,
pasado. Si te gusta nuestro trabajo, si te gusta que apoyemos a los prospectos mexicanos, quiero invitarte entonces a que nos eches una mano y te hagas miembro del canal. Tenemos dos tipos de membresías diferentes. Si compras la membresía de La Esquina Pesada, tienes acceso a un grupo VIP de WhatsApp donde podremos tú y yo cotorrear las 24 horas del día compartiendo puro box. También los miembros de La Esquina Pesada tienen accesos anticipados y videos exclusivos. Si quieres apoyarnos con una membresía, te dejo el enlace en la descripción de este video y en el primer comentario fijo aquí en la cajita. Le mando un abrazo a nuestros nuevos miembros del canal, gracias de todo corazón, y saludos a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio, mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos